existen de el coche. Here I am with an experiment. Aquí soy yo. Down I go. Haciendo un experimento. Now you got to get up. Te caes, me caí y después me tuve que levantar. And so one push up. De modo que un empujón fuerte hacia atrás, 2 and 3 push-ups. Y por fin 3. Bueno, esto es conmemora el 40 aniversario de las misiones Apolo que la estación de Fresnedillas siguió y que os acompañó durante aquellas efemérides que para mí ha sido lo más importante de la historia de la humanidad. Quiero dar la bienvenida especialmente a Charles Duke porque hace 40 años en esta estación, y José Manuel lo sabe muy bien, estábamos acompañándole para aquella efeméride del Apolo 16 y lo que significó para nosotros. También he conocido que él fue la voz que daba la cuenta atrás del combustible que tanto miedo pasamos en Fresnedillo. Welcome home. Thank you. 40 years later. 40 years. Let me show you this little museum, but we are so proud about it. Oh, thank you. Glad to be here. Thank you. This is up on the side of Stone Mountain, this picture. The lunar module's way back across the valley, and doesn't look like it's steep, but it's not flat. It's not flat. It's not flat. Yeah. So we have the radio frequency section, and we could do it again, you know. And I wonder what you feel, how you feel meeting all these people. They were helping you down there and try to save your life all the time. Beside that. Well, I'm very, very delighted to be here. The tracking network had great responsibilities during Apollo, and we always felt like we had reliable communications. Every time we started to speak, somebody responded. So the networks were really good in receiving all the TV, and to be here to see Madrid that I've thought about for years and years and years is a really special pleasure, especially meeting all the men and women that worked here and those that now are friends, so it's a pleasure. Un poco más grande, pero This is our liftoff. este es el despegue. Of course, slow motion. En cámara lenta. The Saturn rocket. El Saturno. The white things falling off turned out to be ice. These are chunks of ice. Esto es hielo, son trozos de hielo lo que se desprende. The fuel was so cold that the atmosphere froze, and so as the vehicle shook, it shook off all the ice. Esto se debe a que el combustible se congela y los trozos de hielo se desprenden. We're in the very top. Estamos en la parte superior de la nave. As you remember, here we are up at the very top. Y aquí estamos en la parte superior de arriba. We had one little cloud and we went through the little cloud. Había una pequeña nube y nosotros la atravesamos.
from this black line here down to the bottom is what was called first stage. It lasted 2 minutes and 40 seconds. Desde esa nube que acabamos de atravesar hasta este punto es lo que llamamos primera fase y dura unos 2 minutos 40 segundos. We accelerated to 4.5 times gravity. Aceleramos a una velocidad de 2,4 Gs y medio, perdón. You were tightly strapped into your seats. Íbamos fuertemente amarrados con cinturones dentro de You la see the nave. first stage falling away, Ven la primera parte que se desprende. and from the earth, this is what it looked like. Esta es la visión desde la Tierra. You'll see, and just here we are, that big explosion as they separated. Y esta separación produce una fuerte explosión. Second stage engines, the Atlantic Ocean, Florida back over here on the horizon. La segunda fase consiste es la fase relativa a los motores y aquí en la parte izquierda se podía ver Florida. This is the view of Earth we had. Esta es la vista que teníamos de la Tierra. Los Angeles is here. Los Ángeles está situado ahí en ese punto. Houston is back over here. Houston está un poco por aquí, por encima. Here's Mexico Esto es México, and Central America. América Central, Yucatan, Yucatán big storm over the U.S. y una fuerte tormenta sobre Estados Unidos. Here we are, we've taken off our spacesuits. Aquí estamos nosotros quitándonos nuestros trajes de astronauta Underneath your spacesuit you have long underwear. y debajo del traje de astronauta simplemente llevamos ropa interior. We are playing with some of our equipment just to have fun in weightless conditions, zero gravity. Aquí estamos jugando con parte del equipo en un estado de ingravide. It was impossible to keep something absolutely still in space. Resulta absolutamente imposible hacer que algo se mantenga en una posición recta y estable. This is Space Shuttle, but I want to show you what liquid looks like in space. That little blob is a grape juice. Esto es lo que sucede con el líquido en el espacio. And here's the banana trick. Esto lo que sucede con el plátano. We didn't have bananas in Apollo. Nosotros no teníamos plátanos en We en arrived esta at the nave. moon, and you can see the holes, the craters. Está la superficie lunar con los cráteres. Now this picture is taken by Mattingly in the command ship as we maneuver. Esta es una foto que sacó Mattingly desde el módulo de mando. Above the white circle is the door. Encima de este círculo está situada la puerta. On the moon, you open the door onto the porch, down the ladder, onto the footpad. En la luna se abre la puerta por la parte del porche que está justamente que tiene la escalera delante. From the landing pad to the door, almost 5 meters. Y desde la escotilla de aterrizaje a la tierra, a la superficie, hay 5 metros. We leave him in orbit. Aquí estamos en órbita. This is what I described to you, the Earth, mostly white. Esto es lo que yo les describía antes, la Tierra con un color casi blanco. Now 6 hours behind schedule, we start our descent. We're about 2,000 meters above the moon. Con 6 horas de retraso, como les decía, comenzamos nuestro aterrizaje, nuestro alunizaje. Now just a few hundred meters, you see the shadows. Aquí con una distancia de unos 200 metros vemos las sombras de la You're nave. blowing moon dust everywhere. La nave que esparce polvo lunar por toda esa zona durante el aterrizaje. You stop the engine and you drop onto the moon. Se paran los motores y entonces la nave cae, desciende sobre la And when you superficie. stop the engine, the dust clears instantly. En el momento que se apagan los motores, el polvo desaparece. Notice how dark it is in the shadow, how bright it is in the sunlight. Fíjense lo oscura que está cuando no hay luz, cuando está en la sombra, y lo clara que está cuando le da la luz. Here I am with
film magazine. Aquí este soy yo, tengo un aparato de grabación. It had dust on it, so I'm blowing the dust off. Se le había puesto un poco de polvo encima y ahí estoy soplando. It didn't work. Funcionó el truco. We have the gold visor down because it's so bright on the moon. You have this sun visor down. Y tenemos esta visera en el casco porque la luz es muy intensa y nos protege. Here I am. Este soy yo. John Young comes out John Young to get his picture taken next to the flag. de la nave para hacer una foto al lado de la bandera. He gives a jump for joy, Está muy contento, salta de alegría. and then we swap places. Y después nos cambiamos los sitios. The flag is out because it's held out by a aluminum rod. Este color se debe a las rocas, al tipo de piedra que My hay en most el vino. embarrassing moment. Y este es el momento que me siento un poco avergonzado. $10 million of experiments just fell on the moon. 10 millones de dólares en experimentos que yo tiré al suelo, que están ahí en el suelo. I was so embarrassed. Y sentía tanta Maybe vergüenza. did anybody see? Pero bueno, afortunadamente nadie lo vio. But the television camera was pointed right at me. Solamente la televisión. Fortunately, they weren't injured or damaged. Pero bueno, afortunadamente no hubo material dañado por esa caída desafortunada. You could run very fast on the moon like John did, but it took a lot of energy. Sobre la luna se puede correr rápidamente como lo hacía Young, pero se necesita mucha energía. John is working on the power station for the experiments. John está trabajando en la estación de electricidad para poner en marcha algunos experimentos. I'm taking his pictures. He drives across the moon. Aquí estoy yo sacando las fotos mientras él conduce. This is the only photographs you see of the car actually underway. Estas son las únicas fotografías que existen del coche. Here I am with an experiment. Aquí este soy yo Down I go. haciendo un experimento. Now you got to get up. Te caes, me caí y después me tuve que levantar. And so one push-up, De modo que un empujón fuerte Two hacia push-ups. atrás, 2 and 3 push-ups. y por fin 3. 3 push-ups. 3 impulsos. Normally we collected rocks together. Normalmente recogíamos piedras los dos juntos. Here I am with a rake to put rocks in this little bag. Aquí estoy yo con una especie de pala con la que recogíamos las piedras que después introducíamos en estas bolsas. But occasionally we tried by ourselves, but not very successfully. A veces intentábamos recogerlas nosotros con las manos, pero So no, here I am no lo trying to collect the conseguíamos. rock by myself. Aquí de nuevo, I threw it up and I'm trying to catch it. recoger la piedra, pero era muy difícil. It didn't work. No So that funcionaba. I'm determined though. Pero ven el empeño que tengo. And this time I flip it up, I catch it, Ahora sí, ahora la he cogido, but I dropped the bag I was putting pero in. se me cae la bolsa. Not everything went perfectly on the moon. No todo era perfecto. Fortunately, we didn't kill ourselves. Pero bueno, afortunadamente salió todo bien y no fue nada grave. We were, as I said, we were on the moon almost 72 hours. Como les dije, estuvimos en la luna 72 horas. Once you got to start moving on the moon, it was very easy to run. Una vez que empezamos a movernos, después era Now, muy fácil I'm here, continuar watch this. con el impulso. Este I soy yo. I set the high jump record on the moon but fall backwards. Un gran salto antes de aterrizar sobre mi espalda. That was very dangerous. Y esto sí era peligroso. If I break my backpack, I'm dead. Porque si en ese momento se rompe la mochila que llevo, So soy John hombre helps muerto. me up, I'm okay.
John comprueba que estoy bien. My heart is pounding, Efectivamente lo estoy. and Mission Control is very angry. Aunque muy asustado y desde el control muy enfadados. A picture of my family. Una foto de mi familia. There's a big photo of this in the exhibition. Hay una foto ampliada, esta foto está ampliada y se muestra en la exposición. We left the car on the moon. Dejamos nuestro vehículo. You want an $8 million car? Es un coche que cuesta $8 millones. ¿Alguien lo quiere comprar? One on the moon, but it's a dead battery. Está en la luna, pero In fact, there are 3 cars on the moon. Pero todavía tiene que funcionar. Bueno, de hecho, hay tres vehículos en la luna. We collected almost 98 kilos of moon rocks. Recogimos aproximadamente 98 kilos de roca lunar. Our rendezvous. El rendezvous, el encuentro. We start our return journey. Y nuestro viaje de regreso que comienza. We hit the atmosphere of Earth at over 40,000 kilometers per hour. Atravesamos la atmósfera terrestre a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora. Fire all over the spacecraft. Y se formaba una especie de fuego todo alrededor de la nave. At 3,000 meters, the parachutes open. A 3.000 metros, se abren los paracaídas. And you watch the parachutes blossom like a flower. Y uno puede ver cómo se abre el paracaídas como si fuera una flor. And to be honest, the most beautiful sight you see in all of Apollo is the parachutes. Y sinceramente, créanme si les digo que la visión más maravillosa que uno tiene cuando va a una misión Apolo es ver que se le ha abierto el paracaídas. You can have an 11-day successful mission, but if the parachutes don't open, it's a failure. Porque la misión puede ser muy exitosa durante 11 días, pero si el último día el paracaídas no se abre, pues no tiene éxito. And the parachutes, actually, most of them were recovered. There was, in fact, one in the exhibition. Conservamos los paracaídas, de hecho uno de ellos está expuesto en la exposición. I don't know which mission it's from. 17. Es de la misión, the last. De la misión 17, de la última. Apollo all landed in the Pacific Ocean. El Apolo aterrizó en el Océano Pacífico. They called it splashdown. Y es lo que llaman golpe, choque de aterrizaje. It was really crash down. Y fue realmente un choque. We hit very hard. So 15 minutes of adventure that we had captured for 11-day flight. Este es un resumen en 15 minutos de nuestra aventura que duró 11 días.